Bueno, Bruno, pues muchísimas gracias por atendernos, por hacer un hueco en tu agenda que últimamente está muy apretada y ya estás otra vez entrenando. Cuéntanos un poco estos días, cómo estás retomando y cómo te encuentras. No te vamos a preguntar por los tópicos de tu mano, simplemente cómo te encuentras, el estado de forma y cómo es el inicio después de un parón de este tipo. Pues estos días estoy viviendo en el CAR de Sant Cugat, ahí es donde estoy trabajando con mis fisios. Desde que salí del hospital después de tener accidente, he estado trabajando ahí con los fisios. Estoy usando el módulo espectacular que tienen en el CAR y mi día a día es un poco pues lo que es una pretemporada relativamente normal. Cada semana, cada día estoy volviendo a aprender ejercicios nuevos para poder muscular zonas específicas y pues cada vez estoy corriendo más y más en pista. ¿Cuál es el cambio? Tú vienes ahora a vivir a España. ¿Cuál es el cambio que se va a experimentar en tu forma de vida, en tu entrenamiento? Tu entrenador estará a distancia, ¿no? Ya habías vivido en parte esta experiencia, ¿no? Porque a pesar de estar en Estados Unidos también tenías una parte de entrenamiento a distancia. ¿Cómo es ese entrenamiento y cómo lo vas a enfocar de cara a la próxima temporada? Sí, pues los últimos 3 años, más o menos los últimos 3 años, he estado trabajando especialmente en verano, yo solo, con mi entrenador en Estados Unidos y la hablábamos todos los días a distancia y de esa manera lo hacíamos bastante bien. Además que era un momento muy especial, el verano es cuando estás afinando del todo para ya competir bien. Ahora es un momento un poco distinto porque es pretemporada. Lo que pasa es que como tengo tanta experiencia con las pretemporadas de los últimos años, pues no hace falta mucha comunicación para que nos entendamos lo que él quiere que yo haga y yo comunicarle mis sensaciones. Entonces, ya te digo, ahora estoy haciendo una pretemporada, se ha tirado todo un par de meses para atrás, pero estoy volviendo, digamos, como otro año relativamente normal. ¿Y el resto de tu entorno? Imagino que allí pues, tendrías tu fisio de confianza o una serie de personas de tu equipo que ahora pues, tendrán que cambiar. ¿Cómo va a ser el nuevo equipo? ¿Ya ha tomado forma esa serie de personas que te van a acompañar y que te van a ayudar en los próximos años? Sí, hasta ahora los fisios que han trabajado conmigo, mi fisio principal está en Madrid. Lo que pasa es que también he trabajado mucho con Miquel Cos, que es con quien estoy trabajando ahora aquí en el CAR de Sant Cugat y la verdad que muy bien con él. Es un fisio totalmente apasionado y muy profesional de su manera de trabajar. En Estados Unidos tenía masajista, no tenía un fisio así profesional. Entonces, aparte del entrenador, también tenía un grupo de equipo, que era el de la universidad con quien entrenaba. Pero también tengo mucha experiencia trabajando yo solo, es decir, sin compañeros en la pista. Y lo que sí tengo es mucho apoyo de los demás atletas que viven también en el CAR. Entonces, en ese sentido, me siento muy rodeado de gente, no solamente gente maja y buena gente, sino que también que son gente ambiciosa, que quiere trabajar, entonces eso me ayuda a mí también para enfrentarme bien a este año. Vamos un poco a los orígenes, ya que la gente que probablemente nos esté viendo pues, es más experta en temas de carreras de fondo, en running, y quieren saber de dónde viene Bruno Hortelano, cómo empezó. Lo habrás contado muchas veces, pero para nosotros es también algo nuevo. ¿Cuáles son los primeros pasos de la niñez del Bruno deportista? Pues yo ya desde pequeño era bastante rápido, yo lo reconocía que era rápido pues dentro de mi clase con los demás niños y empecé, no sé si con 8 años o así, empecé a correr en el cole y ese mismo año también me junté a un equipo, bueno, un equipo pequeño de mi ciudad. Esto en Canadá. Y a partir de entonces pues disfrutaba muchísimo del correr. Yo ya me di cuenta que me apasionaba la velocidad desde joven, pasa que también hacía carreras más de fondo y también hacía pues, salto de longitud, hacía triple, también hacía vallas, incluso salto de altura, que es interesante porque era bastante bajito. Pero bueno, al final, claro, lo que me apasionaba al final acabó siendo lo que perseguía, que era la velocidad. Y quizás hasta más adelante
no destacaba de la manera que he podido destacar últimamente, hasta llegar a la universidad, hasta empezar a competir con la selección española. No aprendí a tomármelo tan en serio, a dedicarme bien como un profesional, y en velocidad pues es muy importante eso, el cuidarse no solamente en la pista, sino a las 24 horas al día. ¿Cómo es tu llegada, bueno, cuándo y cómo es tu llegada a Estados Unidos? ¿En qué año llegas y cómo te adentras en el grupo de entrenamiento y quién fue tu primer entrenador allí? Empecé la universidad en 2009, en el otoño de 2009, que yo tenía 17 años entonces, y el entrenador en esos momentos era un entrenador, Nathan Taylor. Este no es mi entrenador ahora. Este era un entrenador que creía mucho en tener atletas fuertes, muy fuertes, de trabajar mucho volumen. Entonces, en ese sentido, tuve una base que, imagínate, una pretemporada que duraba el año entero casi. Entonces, afinábamos menos, pero trabajamos mucho. Entonces, eso quizás era una fase, una etapa de mi vida en la que he podido muscular un poco más, que luego me ha ayudado a más adelante, cuando ya conocí a mi entrenador corriente, que es Adrian Durant. A ese le conocí en 2013 y entonces él es más técnico, entonces se ha juntado un poco las dos cosas, que al final me fue bien. Desde que estás con Adrian Durant, tu evolución es notable, pero sobre todo en el último año. Él comentó que también debido a alguna lesión tú habías preparado 400, ¿no? Un entrenamiento más similar al de 400 metros. ¿Crees que eso puede haber sido parte de la clave o de la base para luego explotar y bajar tanto tus marcas, tanto en 100 como en 200? Yo creo que la clave, o una de las claves de la cual he podido llegar a lograr lo que he logrado este verano pasado, ha sido, sí, efectivamente, el entrenamiento de 400. Mi entrenador lo cree firmemente, yo también, que para hacer una buena carrera de velocidad hace falta un poco los dos extremos, tanto lo corto, que pueden ser las salidas o la velocidad punta, pero también el poder aguantar unos entrenos muy duros, especialmente entrenos lácticos, anaeróbicos lácticos. Y pues en 2014 tuve una lesión bastante grave, tuve una rotura casi completa del aductor y me dejó sin poder competir el verano del 2014. Entonces ese año decidimos, entre él y yo, que lo mejor iba a ser no forzar demasiado el aductor para no volver a tener una lesión y posiblemente una lesión aún más grave. Entonces decidí no hacer 60 metros en pista cubierta. Decidí, en vez de hacer 100 metros, enfocarme al 400. Entonces aún mantener el 200, pero en vez de entrenar por la parte baja, por la parte más alta. Y la verdad que creo que me ha ido bien para hacer un año así de ganar fuerza y ganar lo que para nosotros un poco más de fondo, que para los fondistas no es fondo. Para luego enfrentarme a este año olímpico de la manera que lo hemos podido enfrentar. Así podía hacer trabajo muy duro, pero a la vez poder recuperar bien para hacer los entrenos de velocidad que también hemos hecho. ¿Tú crees que eres la persona, como dice tu entrenador, más trabajadora del grupo? Que cuando llegaste no eras ni el más rápido ni el más fuerte, pero que finalmente te convertiste en el más rápido y también levantando pesas con unas cargas que a lo mejor al principio no eran inimaginables. ¿Eso es trabajo, es cabeza, es las dos cosas? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, de cómo llegaste a ese punto? Sí, yo de pequeño, de más joven, digamos, los primeros años de la universidad, no me dediqué del todo como debería haberlo hecho. Quizás lo hacía hasta el 80% y me salía muy bien. Reconozco que en la velocidad se requiere una parte de talento, una parte que he tenido suerte de sí tener, de cierta fibra rápida, pero la parte del trabajo no la hice como debía. Entonces no fue hasta en 2012 que me quedé a nada, me quedé muy cerca de la mínima olímpica de Londres, que al final la pude hacer, pero tarde, entonces no me llevaron a los Juegos. Y fue esa experiencia que me quedé tanto con las ganas y mucha hambre para seguir trabajando. Ahí es donde me di cuenta que si yo iba a llegar a unos Juegos era porque lo iba a trabajar,
Entonces a partir de entonces sí empecé a hacer las cargas de pesas, no me saltaba las sesiones de pesas. Tampoco he levantado mucho, pero ha llegado a ser bastante y de una manera bastante explosiva, viendo que tampoco peso mucho en comparación a los demás velocistas, por lo menos los velocistas de alto nivel. Entonces, sí, a lo largo del tiempo me he dedicado mucho más y yo creo que la diferencia ha sido esa. Y es cierto que cara público da la sensación que este año he aparecido de la nada. Lo que pasa es que yo sé interiormente que lo he trabajado muchos años y además con problemas de lesión. Yo ya sabía que un año, un momento que no tenía lesión, ya sabía que iba a poder destacar después de todo ese trabajo que había acumulado. En este 2016, en el que has cosechado tantos éxitos, ¿con qué te quedarías? ¿No? Porque tienes los récords, ¿no? Tienes el récord de 100, el de 200, Moratalaz irrumpes con récord en semifinales y en final, en Ámsterdam tienes el oro, en los Juegos llegas a semifinales y también eso es un gran éxito. ¿Cuál de las cosas es la que más ilusión te ha hecho ahora con un poco más de perspectiva? Uf, es complicado lo que me pides, ¿eh? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que un momento especialmente mágico fue el de Ámsterdam, el de quedar campeón de Europa, simplemente por la experiencia del podio, de hacer sonar el himno español, de saber que sonaba, que todos en todo el estadio se levantaron por nuestro himno gracias a mí. Eso es algo que yo llevaba soñando durante mucho tiempo, desde que yo era pequeño, yo quería eso. Mi primera medalla así importante para mi país. Pero bueno, a la vez que eso, las carreras de Moratalaz fueron muy especiales. Y creo que a partir de entonces, fue gracias a eso, yo ya veía y volví a tener la confianza de que sí, que este año efectivamente iba a ser ese año que buscaba. Y luego ya lo de Río, es que lo que me viene a mente después de la carrera de Río es que es un poco la suma de todo el trabajo que llevamos haciendo durante todos los últimos años, incluso desde pequeño. Eso de soñar, de estar pegado a la tele durante los Juegos Olímpicos a un campeonato importante y soñar y ser inspirado por los demás atletas que sí que lograron llegar y hacerlo muy bien ahí.